Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a este video. Hoy tenemos una historia que está dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento. Kwan Tattoo ha sorprendido a todos con una decisión inesperada relacionada con su nuevo proyecto. ¿Qué lo llevó a enfrentarse con el productor por cambios en el guión? Quédate hasta el final porque lo que voy a contarte podría cambiar por completo la imagen que tenías de este talentoso actor turco. Dicen que todo comenzó hace unas semanas, durante el rodaje de su nueva serie. El ambiente en el set era tenso, y los rumores comenzaron a circular entre los miembros del equipo. Según una fuente cercana a la producción, Kwan había pedido reuniones privadas con el productor, argumentando que algunas partes del guión no reflejaban la esencia del personaje que interpretaba. No puedo conectar con un papel que no tiene profundidad, habría dicho el actor en una de esas conversaciones confidenciales. El productor, sorprendido por la actitud firme del actor, trató de calmar las aguas. Kwan, entiende que el guión está aprobado por el canal, no podemos hacer tantos cambios a última hora, respondió con tono diplomático. Sin embargo, Kwan no se dio por vencido. Su compromiso con la calidad del proyecto parecía ser más fuerte que cualquier contrato. En palabras de uno de los asistentes, él estaba decidido a luchar por lo que creía. No era cuestión de ego, sino de arte. Lo más sorprendente es que este conflicto no fue solo profesional. Al parecer, la relación entre Kwan y la protagonista femenina de la serie se volvió más complicada por estos mismos motivos. Ella, que había apoyado inicialmente la visión original del guión, comenzó a mostrarse molesta por la insistencia del actor. Si seguimos cambiando todo, nunca terminaremos de grabar, le habría dicho en un momento de tensión. Kwan, con su característica calma, le contestó, prefiero tardar un poco más, pero contar una historia que realmente valga la pena. Desde entonces, la situación se volvió tema de conversación en todas las redes sociales. Algunos fanáticos aplauden la pasión del actor, mientras otros lo acusan de ser demasiado exigente. Pero los que lo conocen bien aseguran que este perfeccionismo es lo que lo ha llevado al éxito. Él no acepta algo mediocre, siempre busca la excelencia, comentó un amigo cercano. Los rumores también dicen que el actor propuso incluso reescribir algunas escenas él mismo. Sí, como si fuera parte del equipo de guionistas. En una reunión privada, habría presentado un borrador con ideas nuevas que sorprendieron a todos. Quiero que el público sienta lo que el personaje siente, no solo lo vea, explicó con determinación. El productor, tras leer las notas, se quedó en silencio unos segundos antes de responder, admito que esto tiene potencial. Pero el conflicto no terminó ahí. Los días siguientes estuvieron llenos de tensión en el set. Algunos miembros del equipo comenzaron a notar que las grabaciones se alargaban más de lo habitual. Las pausas entre escenas eran frecuentes, y los directores de fotografía y vestuario trataban de mantenerse al margen del problema. Aún así, todos sabían que algo importante se estaba gestando tras bambalinas. Un rumor empezó a circular, Kwan estaba considerando abandonar el proyecto si no se llegaba a un acuerdo satisfactorio. Nadie podía creerlo. El actor principal dejando la serie justo antes del final de la temporada. Un asistente de producción reveló que, en una de las noches más tensas, el actor se reunió de nuevo con el productor en una cafetería cercana al set. No había cámaras, ni periodistas, solo una conversación directa entre dos profesionales que sabían que el futuro del proyecto estaba en juego. Testigos aseguran que la charla duró más de 3 horas, y aunque no se escucharon detalles, al salir, ambos parecían haber alcanzado algún tipo de entendimiento. Fue una negociación intensa, pero necesaria, dijo una fuente anónima. Días después, se notó un cambio en el ambiente. Kwan regresó al set con una actitud más relajada, aunque aún concentrada. Había pequeñas modificaciones en el guión, especialmente en los diálogos más emotivos del personaje principal. Los nuevos textos reflejaban una mayor profundidad psicológica y un toque de realismo que antes parecía ausente.
Cuando se filmó la escena culminante del capítulo final, muchos del equipo se conmovieron hasta las lágrimas. En ese momento, entendimos por qué él había luchado tanto, comentó una de las maquilladoras. Las redes sociales estallaron una vez que el episodio fue emitido. El público notó el cambio en el tono de la serie. Los fanáticos comenzaron a comentar que algo diferente, más auténtico, se sentía en la interpretación de Kwan. Los hashtags con su nombre se volvieron tendencia en cuestión de horas. Algunos medios de comunicación incluso publicaron artículos analizando la transformación artística del actor. Tattoo demuestra una vez más que no solo es un rostro bonito, sino un artista comprometido con su oficio, tituló una revista internacional. Sin embargo, detrás de esa victoria profesional, quedaban heridas que no sanaban fácilmente. Algunos miembros del equipo seguían resentidos por las largas horas de rodaje y los cambios de último minuto. Otros, en cambio, admiraban la determinación del actor. La protagonista femenina, según rumores, decidió tomar distancia durante las semanas siguientes, evitando aparecer en eventos públicos junto a él. Aunque ambos se mostraron cordiales ante las cámaras, las miradas frías en las alfombras rojas hablaban por sí solas. Pese a todo, los críticos coincidieron en que el resultado final fue brillante. El episodio final rompió récords de audiencia y se convirtió en uno de los más comentados del año. Los productores, al ver el éxito, reconocieron públicamente la contribución de Kwan en el desarrollo del guión. Su entrega y visión fueron esenciales para elevar la calidad del proyecto, admitieron en una entrevista televisiva. El actor, fiel a su estilo reservado, no hizo grandes declaraciones. En una breve publicación en sus redes sociales, escribió: "El arte requiere pasión, paciencia y honestidad. Gracias a todos los que creen en contar historias con el corazón". Sus seguidores respondieron con miles de mensajes de apoyo, consolidando aún más su reputación como uno de los intérpretes más respetados de Turquía. Y así, lo que comenzó como un conflicto en el set se transformó en una lección sobre integridad artística. Kwan Tattoo no solo defendió su visión, sino que también recordó a todos que, detrás del glamour y la fama, el verdadero arte surge cuando alguien se atreve a luchar por lo que siente que es correcto. Quizás esa sea la razón por la que, con cada nuevo proyecto, sigue sorprendiendo al mundo. Antes de despedirme, recuerda, suscríbete al canal, activa la campanita y déjame un like si te ha gustado esta historia. Prometo traerte más noticias y curiosidades del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.